las dos evidencias referentes a Jesús de Nazaret en las obras de Flavio Josefo. En esta séptima parte veremos cómo Josefo en su narración pretende, por un lado, culpar a los rebeldes judíos de la quema y destrucción del templo de Jerusalén, y por el otro, eximir de toda culpa a su protector, el general Tito Vespasiano. Asimismo, en esta presentación trataremos el tema del saqueo de todas las riquezas del templo de Jerusalén y de la gran masacre efectuada por el ejército romano. Soy el profesor Wilfredo Escoto, compartiendo contigo esta información. Los romanos escalan el muro del templo de Jerusalén. Ante la imposibilidad de derribar el muro, los romanos hacen terraplenes para poder escalar el muro del templo de Jerusalén, y para ello acabaron con todos los árboles que había en la zona. Los judíos defienden a muerte su último bastión que les quedaba, y daban muerte a muchos soldados romanos. Según Josefo, mataron a todos los que pretendían escalar el muro, y los demás se bajaban muy amedrentados. Tito ordena ponerle fuego a las puertas. Tito, dice Josefo, al ver que escalando el muro se morían muchos soldados romanos. Por tanto, decide mandar a poner fuego a las puertas. Este fuego se expande, y luego puso fuego también a los otros portales del templo. Los judíos cercados por el fuego puesto por los romanos. Los judíos cercados por el fuego perdieron las fuerzas y ánimos que tenían, nos dice Josefo, y ninguno trató de apagar el fuego. Se propagó el fuego aquel día y toda la noche del día siguiente, porque no pudieron poner fuego juntamente a todos los portales. Tito manda, aparte de su gente, a apagar el fuego que había hecho y allanar el camino hacia las puertas para facilitar el ingreso de todo el ejército romano. Nos dice Josefo que el general Tito se reúne con sus capitanes para decidir qué hacer con el templo de Jerusalén. Se virtieron tres opiniones principales. La primera opinión, que debía aplicarse la ley de la guerra, es decir, debían destruir el templo, ya que mientras el templo estuviera en pie, los judíos siempre se acercarían al templo. Una segunda opinión era que si los judíos dejaban el templo y no lo defendían, había que conservarlo. Y una tercera opinión era que si lo ganaban peleando, el templo debía ser quemado, ya que ya no parecía templo sino un castillo, y que quien lo quemaría no cometería mal alguno, ni cosa contra Dios, pues tendrían la culpa aquellos por cuya causa era quemado. El general Tito insiste que no debía ser quemado el templo. Josefo, en este caso, trata de excusar de toda culpa por la destrucción del templo
a su protector, el general Tito Vespasiano. Decía que los soldados y todo su ejército no se vengaran de las paredes y piedras sin alma, y no debían quemar obra tan excelsa y magnífica. Tito manda a los soldados y a sus capitanes que no dañen el templo, por lo que manda a que apaguen el fuego. Los romanos atacan a los judíos que cuidaban el templo. Los romanos eran vencidos por la audacia de aquellos valientes judíos. Nuevamente, Josefo nos quiere presentar al general Tito como un valiente que sale en defensa de sus soldados, y así también nos lo quiere presentar sin culpa por la destrucción del templo de Jerusalén. Nos dice que Tito estaba en el lugar de la Torre Antonia, mirando lo que hacían sus soldados, ve la derrota que le han infligido los judíos al ejército romano, por lo que Tito interviene con la gente de a caballo más escogida que tenía. Los judíos no pueden resistir tan desproporcionada fuerza romana, mueren muchos y otros, en el mejor de los casos, lograron huir. Los judíos cerca de las 5 horas fueron forzados a recogerse en el templo y fueron encerrados. Nos dice Josefo que Tito volvió al lugar de la Torre Antonia, determinado a combatir el templo por la mañana con todo su ejército y poder, pero el juicio de Dios ya antes era condenado a fuego, mucho tiempo había. Aquí nos quiere presentar Josefo que Tito no tiene culpa por el incendio del templo, que cuando es incendiado, Tito está en la Torre Antonia. El ejército romano invade el templo de Jerusalén. El 10º día de agosto, en el mismo día fue quemado el templo por el rey de Babilonia, nos dice Josefo. Y Josefo la causa la imputa a los domésticos y naturales, es decir, a los judíos rebeldes. Los custodios del templo, por su parte, al ver que Tito con su caballería se había marchado, acometen de nuevo a los romanos, pero en esta ocasión los romanos hacen huir a los judíos y llegan hasta el templo. Un soldado romano incendia el templo de Jerusalén. Nos dice Josefo que un soldado, sin que alguno se lo mandase y sin vergüenza de tal hecho, antes, movido de furor e ímpetu divino, fue animado por uno de sus camaradas y tomando una brasa encendida, la echó a través de una ventana de oro situada al lado norte y pasó a las habitaciones de las otras partes del templo. La llama produjo fuego. Los judíos levantaron un llanto y clamores dignos ciertamente de tal destrucción y ruina, y venían todos con prisa a apagarlo, exponiendo sus propias vidas y no poner fin a sus fuerzas, viendo que habían perdido lo que ellos defendían y en tanto temían. Este párrafo, esta narración, es el colmo de lo dicho por Josefo. Josefo ve que es la divinidad, que el incendio es movido por la divinidad y que es la divinidad la que está mandando a que le pongan fuego al templo de Jerusalén, y de esta manera excusar de tal incendio al imperio romano.
El general Tito es informado acerca del incendio del templo de Jerusalén. Nos dice Josefo que Tito estaba reposando en su cámara por haber venido cansado de la pelea. Josefo pretende apartar a Tito de la escena y de la responsabilidad del incendio del templo de Jerusalén, alejándolo del lugar de los hechos. Josefo opina que cuando recibe la noticia, viene corriendo al templo para detener el incendio, y lo seguían sus capitanes y su ejército. Tito daba señales y voces para que apagaran el fuego. Josefo ya antes nos ha mencionado que los judíos ya habían huido los custodios del templo y los demás eran muertos. Aquí quiere pretender señalar un enfrentamiento muy probablemente inexistente, con el objetivo de mencionar que Tito deseaba contener el incendio y no le oyen ni le obedecen sus soldados por estar peleando. Los soldados romanos gritaban que incendiaran el templo y hacen una gran matanza de judíos. Nos dice Josefo, era una matanza general y algunos huían, pero más parece que la matanza era de gente desarmada. Probablemente eran devotos que no querían que destruyeran el sagrado templo de Jerusalén. Por esto mismo hubo una gran cantidad de muertos alrededor del altar. Nos dice Josefo que por las gradas del templo corría la sangre, los cuerpos nadaban en la sangre. Esto también demuestra que estas personas eran defensores del templo y que estaban desarmados e indefensos. Nuevamente nos presenta Josefo al general Tito sin culpa por la destrucción del templo y hace caer al general en una persona, en un general que nadie le obedece. Nos dice que cuando Tito vio que no podía detener el ímpetu furioso de sus soldados y que el fuego lo dominaba todo, entró con sus regidores dentro y miró todo el templo y lo que se llamaba el lugar sagrado. Lo que vio ciertamente excedía la fama que tenía y aún era más excelente. Como las llamas no habían llegado a la parte interior del templo, Tito pensó que podría aún conservarse. Saltó en medio de ellos y comenzó a rogar a su gente que apagasen el fuego. Aquí no parece un general, sino más parece alguien que está pidiendo, por favor, que no incendien el templo. Pero luego nos dice Josefo que envió un centurión de su guarda para castigar a todos los que no querían obedecerle, pero el furor de la gente y el odio que tenían a los judíos era causa que no obedecieran el mandato del emperador. El templo es incendiado contra la voluntad de Tito. Un soldado de los que habían entrado antes de que Tito corriese a impedir y prohibirles que pusiesen fuego, había prendido fuego a una puerta. Entonces rápidamente las llamas corrieron hacia adentro. Se retiraron Tito y sus capitanes y ninguno hizo más fuerza a los que ponían fuego. De esta manera fue quemado el templo contra la voluntad de Tito. Nuevamente Josefo, con tal de eximir a los romanos por la destrucción del templo de Jerusalén, nos dice
que eso ya estaba determinado por Dios. Y dice lo siguiente: pero aunque hay alguno que piense que esta destrucción ha sido digna de muchas lágrimas, porque la obra era la mejor, más excelente y más maravillosa de cuantas hemos visto u oído, tanto en su edificio cuanto en la grandeza y magnificencia de cada ornamentación, y en la gloria y honra que a los objetos santos aquí se daba y hacía. Todavía sé que se consolará mucho por saber que así estaba por Dios determinado. Esta es la opinión de Josefo. Y luego dice: uno puede maravillarse también por ver y saber la orden y verdad de los tiempos, porque fue quemado ahora el mismo día y el mismo mes que los babilonios antiguamente lo habían quemado. El incendio y el saqueo del templo de Jerusalén y el gaso filacio. Habían razones especiales para que el ejército romano estuviera interesado en asaltar el templo de Jerusalén. Nos dice Josefo: los romanos, viendo que no podían, aunque querían, conservar del incendio los edificios que estaban alrededor del templo, pusieron fuego a todo juntamente y a cuanto quedaba aún de los pórticos y puertas, excepto una que había por la parte de oriente y otra por la parte del sur, las cuales después las derribaron y destruyeron. Dieron fuego también a las arcas donde estaba el tesoro, llamadas por su propio nombre gaso filacio, las cuales estaban llenas de dinero, de ropas y de muchos otros ornamentos. Y brevemente concluyendo con esto, estaban dentro de ellas todos los bienes y riquezas de los judíos, porque todos los ricos habían vaciado sus casas en ellas y habían recogido allí sus tesoros. He aquí la razón fundamental por la cual el Imperio Romano tenía interés en destruir el templo de Jerusalén. Los soldados romanos saquean los tesoros y reliquias del templo de Jerusalén. Josefo dice que ardiendo el templo, los soldados robaban todo lo que a las manos les venía. Fue tanto el oro robado que en Siria el precio del oro disminuyó a la mitad, nos sigue diciendo Josefo. Y de regreso en Roma, el general Tito Vespasiano desea dejar evidencia de su victoria sobre los rebeldes judíos. Manda hacer un arco que aún existe en Roma, llamado el Arco de Tito, en el cual se observa en el alto relieve uno de los objetos sagrados que utilizaban los judíos en sus rituales en el templo de Jerusalén, el cual fue parte del botín de guerra de los romanos. En el arco se puede ver a esclavos judíos cargando el candelabro de 7 brazos, el cual era de oro macizo. Y Vespasiano, el emperador y padre de Tito, después de haber aplastado todas las revueltas en el imperio, construye el templo de la paz. Seguramente en este templo se guardaron esas reliquias. La gran masacre de judíos.
y la gente que mataban era infinita. No hubo misericordia de edad, por anciana que fuese, ni hubo reverencia alguna a la castidad. Antes, niños y viejos, sacerdotes y gente civil, todos eran matados y puestos a cuchillo. Igualmente eran todos perseguidos de una misma manera, así los que les suplicaban como los que les resistían. El ruido del fuego se unía con los gemidos y llantos de los que morían, por ser aquel collado muy alto, y la grandiosidad de la obra que se quemaba parecía ciertamente que toda la ciudad ardía y estaba llena de fuego. No hay clamor ni voces tan horribles y espantosas como aquí se oyeron. Las legiones de los romanos levantaban gritos de victoria, y los alaridos de los sediciosos que estaban cercados de fuego y de armas subían al cielo. Continúa la masacre de gente indefensa por parte del ejército romano. Los soldados vinieron contra el pórtico exterior del templo que quedaba entero, donde se habían refugiado todas las mujeres y los niños y gran cantidad de gente, hasta 6,000 personas. Pero antes que Tito decidiese algo sobre las cosas que convenían hacerse con esa gente, y antes de mandar algo a sus capitanes, los soldados, que tenían una gran ira, le pusieron fuego. Sucedió que unos murieron queriendo echarse hacia abajo, y otros murieron quemados en el mismo pórtico, de manera que de un número tan grande de gente nadie quedó con vida. Josefo, en su afán de no culpar de la masacre al Imperio Romano, nos dice que la culpa la tuvieron los falsos profetas. Y nos dice, la causa de la muerte de estos había sido un falso profeta, el cual había predicado ese mismo día en la ciudad que Dios los mandaba subir al templo para darles señal de su salvación. Muchos falsos profetas habían sido sobornados por los tiranos. Les decían al pueblo que esperasen las señales de Dios y no tuviesen miedo y que no huyeran de ellos. Así los tiranos alimentaban las esperanzas y evitando la deserción de los de la ciudad. Josefo recibe recompensas por su papel desempeñado en la guerra. Cuando la ciudad fue tomada por la fuerza de armas, dice Josefo en su autobiografía, que Tito le requirió que tomase todo lo que quisiese, que él le daba licencia. Josefo pide libertad para unas 200 personas. Así también pidió los libros sagrados, también la libertad de un hermano suyo y la de otros 3 amigos que los soldados romanos tenían crucificados, de los cuales solamente uno sobrevivió a la crucifixión. Josefo tiene una propiedad en Jerusalén, y para evitar problemas con los soldados romanos que quedaban en esa guarnición, Tito decide darle a Josefo otras propiedades en los campos. Josefo sigue recibiendo recompensas. Cuando Tito regresa a Roma, por hacerme honra, me llevó en la nao que él iba, y cuando llegamos a la ciudad, hízome Vespasiano, que era el padre de Tito, muchas mercedes,
me dio privilegio de ciudadano romano, me mandó morar en las casas que él antes de ser emperador había morado, y me dio rentas anuales, y nunca dejó de hacerme mercedes mientras vivió. Vespasiano me hizo merced en Judea de una heredad muy grande, la cual dejé a mi mujer. Domiciano, que era hijo también de Vespasiano y que llegó a ser emperador, dice Josefo, me hizo mayores honras, me concedió franqueza de las posesiones que tengo en Judea. Amigos y amigas de YouTube, con la información que te he presentado a lo largo de este video y los 6 anteriores, con los cuales nos ha permitido conocer quién fue Flavio Josefo y de esta manera poder valorar más objetivamente sus referencias respecto a Jesús de Nazaret. Acompáñame en la 8ª parte, donde te presentaré los textos donde Josefo menciona a Jesús de Nazaret. No olvides suscribirte y darle like.